Una línea sólida blanca en el centro de un camino de 2 carriles indica: A. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar. B. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. C. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar. D. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. C. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar. Las líneas blancas se usan para separar carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección. Las líneas sólidas indican que los conductores no tienen permitido adelantar. ¿Los conductores deben saber que los camiones grandes? A. Tienen grandes puntos ciegos o zonas negativas. B. Puede detenerse más rápido que los vehículos de pasajeros. C. No necesitan más espacio para maniobrar. D. Todas las anteriores. A. Tienen grandes puntos ciegos o zonas negativas. Los camiones grandes tienen puntos ciegos llamados zonas prohibidas alrededor de la parte frontal, posterior y los costados del camión. Usted debe evitar quedarse en estas áreas. Debido a su mayor tamaño y peso, los camiones necesitan más espacio para maniobrar y demoran más que los vehículos de pasajeros. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre, BAT de A. 0,05%. B. 0,08%. C. 0,02%. D. 0,10%. B. 0,08%. Para los conductores mayores de 21 años, es ilegal conducir un vehículo motorizado con una concentración de alcohol en la sangre, BAT de 0,08% o más. Conducir bajo la influencia del alcohol no solo es ilegal, sino peligroso. La técnica recomendada para estacionar en paralelo entre dos vehículos es primero: A. Doblar sus ruedas hacia la izquierda. B. Doblar sus ruedas hacia la derecha. C. Detenerse a la misma altura que el vehículo del frente. D. Retroceder lentamente. C. Detenerse a la misma altura que el vehículo del frente. Después de haber encontrado un tráfico espaciado y verificado, y haberlo señalado, el proceso de estacionarse en paralelo comienza posicionándose de forma paralela al vehículo que debe estar detrás. Want to ace you DMV test? Go to cheatsheets.com and get your guaranteed cheat sheet. ¿Una señal de restricción de velocidad? A. Puede ser ignorado en lluvia, nieve o condiciones heladas. B. Tiene una forma triangular. C. Es azul con letras negras. D. Muestra una velocidad recomendada para dar vuelta o para manejar en curvas. D. Muestra una velocidad recomendada para dar vuelta o para manejar en curvas. Las señales de advertencia de curva y giro tienen adjunto un aviso de velocidad de advertencia que muestra la velocidad recomendada para la curva o el giro. Aunque puede sentirse cómodo conduciendo a una velocidad más alta cuando hace buen tiempo, nunca lo haga en condiciones de lluvia, nieve o hielo. ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca mientras maneja? A. Bajar la mano e intentar desatascarlo. B. Poner el cambio en estacionar. C.
Cambiar a neutro y aplicar presión continua en los frenos. D. Apagar el motor. C. Cambiar a neutro y aplicar presión continua en los frenos. Si su acelerador se pega mientras conduce, mantenga la vista en la carretera. Cambie rápidamente el vehículo a neutro y aplique presión constante sobre el freno. Salga de la carretera cuando sea seguro hacerlo y apague el motor. ¿El consumo de alcohol mientras toma drogas puede? A. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado y siempre es seguro. B. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Ayuda a curar su enfermedad. D. Mejora su habilidad de manejar. B. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Mezclar alcohol y drogas o medicamentos, en algunos casos, puede tener un efecto mucho más pronunciado que cuando se toma por separado. Nunca mezcle alcohol y drogas o medicamentos. No debe adelantar a otro vehículo en ambos lados de una línea central. Completa el espacio en blanco. 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 Barra baja. A. Que combine una línea amarilla continua y discontinua. B. Amarilla discontinua individual. C. Amarilla continua doble. D. Blanca discontinua individual. C. Amarilla continua doble. Una línea amarilla doble y continua en el centro de una carretera de dos vías significa que está prohibido que el tránsito en cualquier dirección cruce el centro para pasar. Usted está implicado en un accidente. Usted debe: A. Detenerse inmediatamente. B. Ayudar a los heridos. C. Llamar a la policía. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si usted se ve involucrado en un accidente, usted debe detener el vehículo de inmediato. Si es posible, aleje el vehículo del tráfico. Llame a la agencia de policía más cercana y solicite una ambulancia, si es necesario. No mueva a los heridos innecesariamente, pero trate de detener el sangrado grave aplicando presión directa. Espere a que lleguen los vehículos de emergencia. ¿Cuál de los siguientes es falsa sobre manejar en invierno? A. El invierno es la temporada de manejo más difícil. B. Revisar sus niveles de anticongelamiento y de fluido del limpiaparabrisas es especialmente importante en invierno. C. Usar el regulador de velocidad en invierno es lo más seguro que puede hacer. D. Es mejor usar ruedas de nieve en las 4 ruedas de su vehículo. C. Usar el regulador de velocidad en invierno es lo más seguro que puede hacer. Usted no debe usar el piloto automático en condiciones de nieve, lluvia, niebla o similares. El invierno es la temporada de conducción más difícil y requiere mayor precaución. Las medidas de seguridad importantes incluyen el control de los niveles de líquido anticongelante y de la arandela del parabrisas y el uso de neumáticos para nieve. La ley de consentimiento implícito de Oregón significa que al conducir un vehículo motorizado usted ha consentido implícitamente a: A. Mantener vigente su seguro de automóvil. B. Someterse a un examen de aliento, sangre u orina si se le arresta por conducir bajo influencia de sustancias tóxicas. C. Pagar una fianza o presentarse en la corte si se le arresta por alguna infracción de tránsito.
D. Mantener el equipo de su vehículo en condiciones de funcionamiento. B. Someterse a un examen de aliento, sangre u orina si se le arresta por conducir bajo influencia de sustancias tóxicas. La ley de consentimiento implícito significa que al conducir un vehículo en el estado, usted ha dado su consentimiento para someterse a un examen de aliento, sangre u orina cuando un oficial de policía le pregunta si es arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas DUI. Como peatón usted debe saber que cuando está en un cruce de peatones, siempre debe insistir en su derecho de pase sobre los vehículos. B. Nunca debe empezar a cruzar la calle o cruce cuando haya vehículos cerca. C. Puede entrar al cruce de peatones en cualquier momento y es la responsabilidad del conductor el detenerse. D. Solo debe usar los cruces de peatones cuando sea conveniente. B. Nunca debe empezar a cruzar la calle o cruce cuando haya vehículos cerca. Nunca ingrese a la calle ni al paso de peatones cuando haya vehículos aproximándose. Es posible que no puedan detenerse. Esta señal significa que A. Hay un nivel inclinado más adelante. B. Hay un cruce de peatones más adelante. C. Cruce bajo de vía del tren. D. Ninguna de los anteriores. D. Ninguna de los anteriores. Esta señal indica que el paso elevado que se encuentra delante tiene un espacio libre. No debe continuar si su vehículo es más alto que la altura que se muestra en la señal, en este caso 13 pies, 6 pulgadas. El estrés puede afectarlo al manejar al A. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. B. Disminuir sus probabilidades de un accidente. C. Causar que se duerma al volante. D. Haciéndolo más consciente de lo que le rodea. A. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. Las emociones pueden afectar que conduzca de forma segura. Quizás no pueda conducir bien si está muy preocupado, emocionado, asustado, enojado o simplemente deprimido. El estrés puede disminuir su concentración al conducir. Es mejor esperar para conducir que arriesgarse a conducir cuando está emocionalmente inestable. Su jefe lo regaña antes de salir del trabajo. No le dice nada, pero cree que es injusto y está muy molesto. Cuando llega a su vehículo, usted debe A. Poner la radio con volumen alto para no pensar en eso. B. Manejar rápido en la interestatal para desahogarse. C. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. D. Detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa. C. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. Las personas que acaban de tener discusiones violentas, o que están enojadas o en duelo, necesitan algún tiempo para refrescarse, o para hacer un ajuste antes de conducir un automóvil. Sacar sus frustraciones o enojo mientras conduce es ejercer un juicio muy pobre y puede ser una forma costosa de demostrar sus emociones. Si usted bebe alcohol socialmente, ¿qué le ayuda a garantizar la seguridad al manejar? A. Beber café antes de manejar. B. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. C. Tomar una ducha fría antes de manejar. D. Dejar de beber media hora antes de manejar. B. Ir a casa con un amigo que no haya bebido.
Una estrategia para evitar manejar mientras esté afectado o intoxicado es hacer arreglos antes de comenzar a beber para pasar la noche o volver a casa con un amigo que no haya bebido. Beber café o tomar una ducha fría no puede reducir su alcoholemia o los efectos del alcohol. En promedio, el cuerpo tarda cerca de 1 hora para eliminar el alcohol de una sola bebida. Los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección se dividen por líneas. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Barra baja. A. Amarillas. B. Blancas. C. Rojas. D. Negras. B. Blancas. Las líneas blancas continuas se utilizan para separar las líneas que viajan en la misma dirección, así como para marcar el borde derecho de la carretera. Las líneas blancas discontinuas separan las líneas que viajan en la misma dirección, y se pueden cruzar para pasar. Las líneas amarillas marcan el centro de las carreteras de 2 carriles, separando los carriles que se mueven en direcciones opuestas. Esta señal significa: A. Debe conducir a la velocidad indicada. B. El límite de velocidad indicado es la velocidad legal máxima en el camino donde se estipula. C. Debe manejar por la intersección a la velocidad estipulada. D. Ninguno de los anteriores. B. El límite de velocidad indicado es la velocidad legal máxima en el camino donde se estipula. Esta es una señal de límite de velocidad. Indica la velocidad legal máxima que puede conducir en la carretera donde está publicado. En momentos de lluvia, nieve, hielo u otras condiciones menos ideales, es posible que tenga que conducir más despacio que el límite señalado. Si ve esta señal sobre su carril, usted: A. No puede salir de la autopista en este carril. B. Puede continuar a través del cruce o salir de la autopista en este carril. C. Puede quedarse en este carril y continuar por el cruce. D. Debe salir de la autopista si se queda en este carril. D. Debe salir de la autopista si se queda en este carril. Si un tablero amarillo con el mensaje de «Solo salida» está en una señal de la autopista, el carril debajo de la señal no continuará después del cruce, en lugar de eso el carril saldrá del camino para formar una rampa. Si usted está en un carril señalizado con un «Solo salida», debe cambiar de carril, o debe salir de la autopista si sigue en el carril. Antes de dar vuelta, usted: A. Usa sus luces direccionales. B. Gira las llantas. C. Acelera. D. Cambia de carril. A. Usa sus luces direccionales. Para completar un cruce de manera segura, debe activar su señal de cruce 3 o 4 segundos antes de cruzar. Cuando maneja cerca de un peatón ciego que lleva un bastón blanco o usa un perro guía, usted debe: A. Bajar la velocidad y prepararse para detenerse. B. Tomar el derecho de paso. C. Proceda de forma normal. D. Aléjese rápidamente. A. Bajar la velocidad y prepararse para detenerse. Cuando conduzca cerca de un peatón ciego que lleva un bastón blanco o camina con un perro guía, debe bajar la velocidad, ceder el derecho de paso, y después seguir con precaución. Prepárese para detener su vehículo para evitar lesionar o poner en peligro al peatón.
Para reducir el efecto del resplandor de luces delanteras durante la noche, usted debe mirar A. Recto. B. Sobre su hombro. C. Al centro del camino. D. A la orilla derecha del camino. D. A la orilla derecha del camino. Si los conductores que vienen en sentido contrario no bajan la luz de sus faros, mantenga la vista en el lado derecho de la carretera. No mire directamente a los faros que se aproximan, porque el resplandor le ciega por varios segundos. Esta señal le indica: A. No se permite dar vuelta en esta vía. B. El camino es más angosto adelante. C. Hay una serie de curvas más adelante. D. La vía puede estar resbalosa cuando está húmedo. C. Hay una serie de curvas más adelante. Esta señal advierte que más adelante el camino es sinuoso. Es importante bajar la velocidad. A. En caminos delgados o serpenteantes. B. En intersecciones o cruces de vías de tren. C. Cuando el camino está húmedo o resbaladizo. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Siempre debe reducir la velocidad en carreteras estrechas o sinuosas, en intersecciones o cruces de ferrocarril, en las colinas, en curvas agudas o ciegas, donde hay peatones peligroso para conducir, o cuando las carreteras están mojadas o resbaladizas. ¿Puede evitar los riesgos de choque relacionados con el alcohol al? A. Decidir que no va a manejar antes de empezar a beber. B. Simplemente diciendo: no, gracias, estoy manejando, si alguien le ofrece una bebida. C. Llamando a un taxi. D. Ninguno de los anteriores. D. Ninguno de los anteriores. La única forma de evitar los riesgos de beber y conducir es decidir antes de comenzar a beber que no va a conducir. Como el alcohol afecta su juicio, será más difícil para usted tomar decisiones seguras después de haber comenzado a beber. ¿Cuál de los siguientes no pasa después de beber alcohol? A. Sus reflejos y tiempos de reacción se hacen más lentos. B. Su percepción de distancia y velocidad se distorsionan. C. Disminuye su alerta. D. Se calma para concentrarse. D. Se calma para concentrarse. El alcohol reduce el tiempo de reacción, reduce su capacidad de ver con claridad, cambia su juicio sobre la velocidad y las distancias, reduce su capacidad de recuperarse del resplandor de los faros y a menudo reduce sus inhibiciones y lo hace más propenso a correr riesgos. Al conducir en una curva, ¿cuál de las siguientes opciones es válida? A. Disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. B. Mantener la velocidad constante a lo largo de la curva. C. Acelerar al ingresar, disminuir la velocidad al salir de la curva. D. Mantenerse sobre el lado derecho de su carril. A. Disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. Usted debería reducir la velocidad cuando ingresa a una curva, y aumentar la velocidad gradualmente a medida que salga de una. ¿En cuál de las siguientes maneras el consumo de bebidas alcohólicas puede afectar a usted? A. Disminuye el tiempo de reacción. B. Puede darle un sentimiento de confianza falsa. C. Daña su habilidad de pensar. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores.
En grandes cantidades, el alcohol distorsiona las partes de su cerebro que controla la inhibición, el juicio y el autocontrol. Por eso, usted puede sentirse estimulado, animado y un poco mareado o oído. Después de 2 o 4 tragos, el alcohol comienza a afectar el tiempo de reacción, la coordinación y el equilibrio. Su visión y capacidad para juzgar la distancia también sufren, lo que dificulta reaccionar ante los peligros que se avecinan. Esta señal significa: A. Hay peatones caminando junto a la vía más adelante. B. Cruce de peatones más adelante. C. Los peatones no deben cruzar por aquí. D. Esté atento de los trabajadores en la vía. B. Cruce de peatones más adelante. Esta señal indica la presencia de un cruce peatonal. ¿Quién debe ceder el paso cuando no hay semáforo y un conductor está dando vuelta al tiempo que un peatón está cruzando? A quien haya empezado su acción de segundo. B. El conductor. C. Quien vaya más lento. D. El peatón. B. El conductor. Los conductores deben ceder el paso a los peatones cuando cruzan en cualquier intersección sin un semáforo, ya sea que haya o no cruce de peatones. Después de detenerse tras un autobús escolar que está bajando niños. A. No continúe hasta que los niños lo saluden. B. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. C. Acelere rápidamente. D. Encienda sus luces de emergencia. B. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. Después de detenerse para un autobús escolar que está descargando a los niños de la escuela, esté atento a los niños de la escuela que caminan a lo largo del camino. Debe permanecer parado hasta que el autobús se mueva o el conductor del autobús le indique que continúe. Proceda con precaución. Una flecha roja en un semáforo significa que: A. Usted debe continuar lentamente a través de la intersección. B. Usted debe detenerse y luego continuar cuando la vía esté despejada. C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezcan. D. Usted podrá dar vuelta en la dirección a la que apunta la flecha roja. C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezcan. A menos que una señal indique lo contrario, una flecha roja significa que debe detenerse y permanecer parado hasta que aparezca una luz verde o una flecha verde. Cuando comparte el camino con un camión, es importante recordar que en general, los camiones A. Se demoran más que los vehículos para detenerse. B. Requieren menos tiempo para aminorar la marcha que los vehículos. C. Necesitan un radio de giro menor que los vehículos. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una inclinación que los vehículos. A. Se demoran más que los vehículos para detenerse. Debido a su tamaño, los camiones necesitan distancias más largas para detenerse. Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante, los conductores deben: A. Incrementar su velocidad. B. Detenerse completamente. C. Encender sus faros delanteros. D. Bajar la velocidad y proceder con precaución. D. Bajar la velocidad y proceder con precaución. Una luz amarilla parpadeante es una advertencia de un peligro. Baje la velocidad y proceda con precaución.
si maneja tan lento que el tráfico está reteniéndose detrás de usted? A. Debe acelerar. B. Debe moverse al lado derecho del camino cuando sea seguro hacerlo. C. Nunca debe permitir que lo adelanten los vehículos que lo siguen. D. Debe usar sus luces cuádruples. B. Debe moverse al lado derecho del camino cuando sea seguro hacerlo. Conducir más despacio que otro tráfico puede crear un peligro. Si el tráfico retrocede detrás de usted, usted debe detenerse al costado de la carretera cuando sea seguro hacerlo, y permitir que pase el resto del tráfico.